Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por Levítico, el tercer libro de Moisés. Al concluir nuestro programa anterior hicimos algunas observaciones con respecto al capítulo 13 que comenzaremos a estudiar hoy, y decíamos, entre otras cosas, que el tema principal de este capítulo lo constituyen las leyes para el control de la lepra. Al entrar en el estudio de este capítulo 13, notaremos que es una sección extraordinaria en cuanto a una enfermedad también extraordinaria, la lepra. Este capítulo, decíamos, inicia una sección del libro que hemos titulado Santidad en la vida diaria, o que también podría llamarse Santidad a Jehová. Es un hecho que Dios tiene mucho interés en la conducta de sus hijos. En los capítulos que acabamos de estudiar, hemos visto que Dios está muy interesado en lo que comen. Y ahora, en los capítulos 13, 14 y 15, veremos que Dios está vivamente interesado en la lepra y en la purificación de los que padecen de flujos de su cuerpo. Notaremos aquí que aunque son enfermedades físicas, la lepra y los flujos de la carne son símbolos casi perfectos de la manifestación del pecado en el corazón del hombre. Muestran la excesiva perversidad del pecado y los efectos del pecado en acción. Ahora, si yo le preguntara a usted, amigo oyente, ¿cuál ha sido hasta ahora el énfasis de este libro? Estoy seguro que usted respondería que el énfasis principal ha sido sobre el pecado. Y es que el Señor tiene interés en la lepra moral y espiritual. Esta lepra es el flujo del pecado que sale del corazón humano, tal como se menciona en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 11, donde leemos, «No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre». En el corazón de este libro, que tiene como tema principal la adoración a un Dios santo, se encuentra esta sección extensa sobre la lepra y sobre los flujos de la carne. La inmundicia y la repugnancia del pecado se ven simbolizadas por la lepra. El desespero que causa el pecado y su carácter mortífero se describen con exactitud por medio de esta enfermedad. El leproso que andaba a pie por el camino caliente y polvoroso del oriente tenía que clamar, «¡Inmundo, inmundo!», lo que servía para recordar al pueblo israelita que ellos también eran leprosos morales en necesidad de una purificación sobrenatural. Amigo oyente, quizá usted sea uno de aquellos que creen que puede salvarse por medio de sus obras, o que cree que no necesita a Cristo como su Salvador. Permítanos decirle, amigo oyente, que si usted pudiera ir al cielo tal como es, sin Cristo, tendría que ir al cielo clamando, «¡Inmundo, inmundo!», y ningún ángel le tocaría. No podría usted llegar ni cerca a la presencia de Dios. Lo que ocurre es que el hombre tiene la idea de que tiene algún tipo de derecho que puede reclamarle a Dios. Pero ante Dios, amigo oyente, no tenemos derecho alguno y Dios no nos debe nada. Él podría borrar esta tierra en que vivimos, simplemente borrarla de la existencia, y los ángeles cantarían, «Santo, Santo, Santo». Pero gracias a Dios que Él nos ama, y me alegro muchísimo que sea un hecho que Él nos ama. Porque su amor para con nosotros es lo único que nos puede unir a Él. Dios quiere estar seguro que comprendamos un punto clave aquí. Y es lo mismo que estaba tratando de enseñar al pueblo de Israel, que el pecado es sumamente perverso. La comparación entre la lepra y el pecado, como lo veremos en nuestro estudio, es un tema que se repite a través de todas las Sagradas Escrituras. Un ejemplo muy vivo lo encontramos en el Salmo 38, y recomendamos que lo lea todo. Por ahora citaremos solamente algunos versículos, los versículos 3, 5, 7 y 18. Dicen así, versículo 3, «Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado». Ahora el versículo 5, «Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura». Versículo 7, «Porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne». Luego el versículo 18, «Por tanto, confesaré mi maldad, y me contristaré por mi pecado». Así es como Dios nos ve, amigo oyente. Isaías también aludía a la lepra al describir los pecados de su pueblo. En el capítulo 1, versículo 6 de su profecía, dice, «Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida
hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Luego en el capítulo 53, versículos 4 y 5 de la misma profecía de Isaías, dice, Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora hay quienes dicen que aquí se está hablando en cuanto a la lepra y que la referencia es solamente a una enfermedad física. No, amigo oyente, Isaías está hablando en cuanto al pecado que ha sido colocado sobre nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de esto? Bueno, escuche usted al apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 24, que dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Estábamos muertos en pecado, amigo oyente, y Él llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Por su llaga fuimos nosotros curados. Ahora es verdad que la enfermedad física es en cierto sentido una manifestación del pecado, y que tras los microbios patógenos está el pecado. Si no hubiera el pecado, amigo oyente, tampoco habría muerte ni enfermedades. Hay dos consideraciones importantes que debemos tomar en cuenta al estudiar este capítulo 13 de Levítico. Primero, la Biblia no está de acuerdo con el punto de vista generalmente aceptado de que la lepra era una enfermedad incurable en aquel entonces. Su purificación se menciona en Levítico capítulo 14, versículo 2, donde leemos, Esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Es verdad que había curaciones sobrenaturales, tales como la que sucedió a Naamán, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 14, donde leemos, Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Algunos expositores creen que Job había padecido de la lepra, pero sabemos que fue curado de su enfermedad. Siendo que no había ningún diagnóstico científico de la enfermedad en aquellos días, ha habido bastante discusión en cuanto a lo que era la lepra. Una cosa que sabemos es que tenían medicina en aquel tiempo que se usaba para la curación de la lepra. El aceite chaulmoogra, por ejemplo, ha sido empleado aún hasta muy recientemente como un tratamiento para la lepra. Este capítulo 13 y el siguiente no contienen ninguna curación para la lepra, y debemos notar esto con cuidado. Estos capítulos dan instrucciones al sacerdote en cuanto a cómo un caso de lepra debe ser determinado y las medidas que se debía tomar para evitar su propagación en el campamento. Después que la lepra hubiera sido limpiada, había un rito que tenía que seguirse. Pero no es una curación lo que se presenta aquí. Se consideraba la lepra como una enfermedad contagiosa y terrible, y en la mayoría de los casos era fatal. El capítulo 14 trata de la purificación ceremonial del leproso después de su curación, y no de la curación misma. El objetivo principal de estos capítulos era enseñar las grandes verdades espirituales en torno a la purificación de la lepra si se la considera como símbolo de pecado. La segunda consideración importante que debemos tener en cuenta es que ni la Biblia ni estos dos capítulos son ni pretenden ser un tratado científico sobre la forma de detectar, prevenir o curar la lepra. No se hace aquí ningún esfuerzo para dar un diagnóstico médico de la enfermedad. El diagnóstico aquí era práctico, adaptado al conocimiento de aquel entonces. Y como lo veremos ahora, tenía muchas lecciones espirituales específicas y directas para el día de hoy. Los ritos que se describen aquí eran algo más bien ceremonial antes que curativo. Ha habido alguna discusión por parte de algunos médicos cristianos en cuanto a si la lepra, como la conocemos hoy en día, es la misma enfermedad que aquí es considerada por el sistema mosaico. Se ha escrito mucho en el pasado, tanto a favor como en contra de tal suposición, pero nos parece que las descripciones en estos capítulos presentan a la lepra tal como nosotros comprendemos a esta enfermedad aborrecible y mortífera, pero que además se incluye aquí la elefantiasis,
la dermatosis, los flujos, el cáncer, los tumores y las enfermedades venéreas. Esto lo comprobaremos en el capítulo 15 y entraremos en más detalles en cuanto a esto cuando lleguemos a ese capítulo. Son solo los primeros períodos de la lepra los que se describen aquí. En el instante que una persona era declarada leprosa, era marginada de la sociedad. Este capítulo, repetimos, trata la purificación de la lepra y no de su curación. El leproso era purificado después que había sido curado. Veamos ahora brevemente el bosquejo que seguiremos en el estudio de este tema de la purificación de la lepra. Veremos en primer lugar la diagnosis de un nuevo caso de la lepra en los versículos 1 al 8. En segundo lugar, veremos la diagnosis de un antiguo caso de la lepra en los versículos 9 al 17. En tercer lugar, consideraremos la diagnosis de la lepra, de una llaga o quemadura, en los versículos 18 al 28. En cuarto lugar, consideraremos la diagnosis de la lepra localizada en la cabeza o en la barba, versículos 29 al 44. Y en quinto y último lugar, veremos los vestidos de los leprosos en los versículos 45 al 59. Comencemos pues con el primer aspecto, la diagnosis de un nuevo caso de la lepra. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, Cuando el hombre tuviere en la piel de su cuerpo hinchazón, o erupción, o mancha blanca, y hubiere en la piel de su cuerpo como llaga de lepra, será traído a Aarón el sacerdote, o a uno de sus hijos los sacerdotes. Comparado con las técnicas modernas de la diagnosis, los métodos de Levítico parecen ser muy rudimentarios. El procedimiento era adaptado a los conocimientos existentes en aquellos días. La diagnosis no se hacía para prescribir un tratamiento, sino que era más bien un ritual religioso. Y tenemos que hacer mucho énfasis sobre este hecho. Ahora bien, cuando una persona padece de cáncer, por ejemplo, el médico que la examina se da cuenta de que es cáncer con solo observar la condición del paciente. Pero no es sino hasta después de tomar una biopsia de una manera científica, cuando puede decidir si es necesario o no una intervención quirúrgica para extirpar la parte afectada. Pues bien, en aquellos días podrían haber conocido muchísimo más de lo que hoy en día nos damos cuenta. Creemos que los sacerdotes literalmente trataron miles de casos y sabrían reconocer lo que estaban buscando. Quizá todo esto no era tan primitivo y rudimentario como lo creemos hoy en día. Es posible que fuera un método muy bueno y eficaz para diagnosticar la lepra, pero no olvidemos que aún aquí el énfasis es sobre la ceremonia espiritual antes que sobre la condición física. Notemos que son tres los síntomas de la lepra que se identifican aquí: el naciente, el escabro o tumor pequeño y la mancha blanca. Estos son los síntomas de la lepra. Ahora, un hombre que tiene tales síntomas no es necesariamente leproso. El primer paso era traer al enfermo con tales síntomas a Aarón o a uno de los sacerdotes. De igual manera, en el campo espiritual, cualquier manifestación del pecado, ya sea grande o pequeña, debe ser traída inmediatamente a nuestro gran sumo sacerdote, quien también es el gran médico. Debemos orar en cuanto a todo, y esto incluye toda manifestación de pecado. Ese es el lugar donde debemos ir también cuando estamos enfermos físicamente. Debemos ir a Él cuando pecamos, y debemos ir a Él también cuando estamos enfermos. Ese es el primer lugar donde debemos ir. Ahora, eso no quiere decir que no podamos buscar un médico cuando enfermamos, pero debemos ir primero donde el Señor Jesucristo. El escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 4 de su carta, versículo 16, Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Luego, en el capítulo 7 de la misma carta, versículo 25, dice, Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. También el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículo 9, dice, Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Volviendo ahora al capítulo 13 de Levítico, leamos el versículo 3. Y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo.
Si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco, y pareciere la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Notemos que aquí no se hizo ningún juicio precipitado. Los sacerdotes observaban con cuidado al hombre o a la mujer sospechoso de tener lepra durante cierto período de tiempo. Si una lesión en la piel empezaba a desaparecer, permitían que esta persona volviese a su hogar. Pero si en cambio el pelo se volvía blanco, esto indicaba que la enfermedad era más profunda que la piel. Entonces el sacerdote tenía que declarar inmunda a la persona. El gran médico también ha hecho una cuidadosa inspección de nosotros y ha hecho su diagnosis. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Romanos capítulo 3, versículos 13 al 16, dice: «Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos». Luego en el versículo 23 de este mismo capítulo 3 de Romanos agrega: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Amigo oyente, somos inmundos. Todos somos leprosos espirituales, y Dios no puede aceptar este tipo de leprosos espirituales en el cielo. Tienen que ser curados antes de llegar allí. Dé usted a Dios la oportunidad de curarle definitivamente de la lepra del pecado que lo mantiene enfermo espiritualmente, al recibir al gran médico divino, el Señor Jesucristo, como su todo suficiente Salvador personal. Y aquí nos detenemos por esta ocasión. Continuaremos, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le animamos a dar lectura a los siguientes versículos de este capítulo 13 de Levítico que seguimos estudiando. De esta forma estará usted listo y bien preparado para acompañarnos en nuestro próximo estudio. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro viaje por Levítico, el tercer libro de Moisés. En nuestro programa anterior comenzamos a considerar el versículo 3 de este capítulo 13 de Levítico. Y decíamos que no se hacía ningún juicio precipitado. Los sacerdotes observaban con cuidado al hombre o a la mujer sospechosos de tener lepra durante cierto período de tiempo. Si una lesión en la piel empezaba a desaparecer, permitían que esa persona volviera a su hogar. Pero si, en cambio, el pelo se volvía blanco, eso indicaba que la enfermedad era más profunda que la piel. Entonces, el sacerdote tenía que declarar inmunda a esa persona. Y dijimos que el gran médico también ha hecho una cuidadosa inspección de nosotros y ha hecho su diagnóstico. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 13 al 16, dice: «Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos». Luego en el versículo 23 agrega: «Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios». Amigo oyente, todos somos inmundos. Como cualquier médico, el gran médico nos pide abrir la boca y nos examina la garganta. Luego nos pide sacar la lengua y allí encuentra engaño y mentira. Examina la boca y allí debajo de los labios, todo lo que encuentra ahí no es nada atractivo. Todos somos leprosos espirituales. Y Dios no puede aceptar a leprosos espirituales en el cielo. Tienen que ser curados antes de llegar allí. Consideremos ahora por unos momentos la lepra como un vivo tipo de pecado. En primer lugar, la lepra está en la sangre. La heredamos. Y somos pecadores por naturaleza. En segundo lugar, la lepra se manifiesta en formas aborrecibles. Amigo oyente, permítanos decirle que el pecado es aborrecible en muchas maneras. En tercer lugar, la lepra es una enfermedad horrible. El Dr. Kellogg escribió: «De entre todas las enfermedades, la lepra ha sido seleccionada por el Espíritu Santo para ser señalada como el supremo símbolo del pecado, visto por los ojos de Dios». En cuarto lugar, la lepra principia de una manera muy pequeña, un naciente, un escabro o tumor, una mancha, pero su fin es mortífero. Lo que al comienzo es algo tan pequeño, luego llega a ser una condición horrorosa y terrible.
Los leprosos en la mayoría de los países hoy en día están aislados del pueblo y segregados en hospitales o en colonias especiales. Los que apenas hemos visto fotografías de leprosos nos damos cuenta de lo terrible que es la enfermedad. Hace un siglo, un misionero, William Thompson, describió la lepra en Palestina en un estudio que tituló La tierra y el libro. Dice él: al acercarme a Jerusalén, me causó gran espanto la aparición repentina de una multitud de pobres, sin ojos, sin narices, sin cabellos, sin nada. Levantaban sus brazos mancos y unos sonidos espantosos gorgoteaban de sus gargantas sin paladar. En una palabra, quedé horrorizado. El pecado, amigo oyente, parece ser una cosa tan pequeña e infinitesimal en un niñito. Puede aparecer primero como una manchita blanca. Los padres y parientes creen que Jaimito es muy gracioso cuando da sus alaridos y patadas al aire. Pero a menos que disciplinen a Jaimito y le conduzcan a un conocimiento salvador de Jesucristo, llegará a constituirse en un violador de la ley y delincuente juvenil. Judas, Nerón y Hitler eran probablemente pequeñitos muy lindos y graciosos en su niñez. Ningún borracho jamás ha llegado a ser alcohólico por beber una sola bebida. Pero tampoco existe el alcohólico que no tomó la primera bebida. Todos los pecados principian así, pequeños. En quinto lugar, la lepra no solo progresa lentamente desde un principio muy pequeño, sino progresa irremediablemente. Desde un pequeño principio, avanza segura y progresivamente a una crisis trágica. El Dr. Thompson, un experto sobre esta enfermedad, ha dicho: aparece gradualmente en diferentes partes del cuerpo. El pelo comienza a caerse de la cabeza y de las cejas. Las uñas se aflojan y se caen. Una tras otras las coyunturas de los dedos se encogen y lentamente se marchitan. Las encías son absorbidas y los dientes desaparecen. La nariz, los ojos, la lengua, el paladar lentamente son consumidos. Y al fin, la pobre víctima cae en la tierra y desaparece. Hasta aquí el comentario del Dr. Thompson. Dios dice que el pecado es como esto. El profeta Ezequiel en el capítulo 18 de su profecía, versículo 4, dice: He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Y Santiago en el capítulo 1 de su carta, versículo 15, dice: Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. La lepra es una muerte viviente, y así trataban a los leprosos casi como si estuviesen muertos. El apóstol Pablo dice en su carta a los Romanos capítulo 6 versículo 23, la paga del pecado es muerte. Y en su carta a los Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8 Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. De la misma manera en que la lepra ataca al hombre en todo su cuerpo, así también el pecado destruye al hombre entero. Ambos son corrosivos en sus efectos y obran lenta pero seguramente hasta que por fin revientan en una manifestación destructiva que resulta en la muerte. Ningún hombre jamás ha resultado ser malo de la noche a la mañana. La lepra no mató a nadie en un solo día. No es como un ataque cardíaco. Pero el leproso, una vez confirmada la enfermedad, era tratado como un hombre muerto, pues la enfermedad era una muerte caminante. De igual manera, el pecador también está muerto aún mientras vive físicamente. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 2, versículos 1 y 2, dice, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Sin la intervención de Cristo, amigo oyente, el fin ineludible y terrible del pecado y de la lepra es la misma muerte. En sexto lugar, la lepra no produce ningún dolor agudo ni inaguantable como lo producen otras enfermedades. La lepra mantiene al hombre triste e intranquilo. Asimismo, el pecado produce una inquietud y tristeza en el hombre que es muy evidente aún en nuestra cultura.
A los hombres les gusta ser entretenidos y que les hagan reír porque se sienten tristes. Las multitudes se congregan en los lugares de diversiones y en los cabarets y clubes nocturnos para divertirse. Mire usted esas caras tristes con sus miradas clavadas en el vacío. Observe los carros llenos de personas impacientes que no llegan a ninguna parte por más que viajen. Es lepra. Por fin, tanto la lepra como el pecado traen a la persona al punto de no tener ninguna sensibilidad. Y esto es exactamente lo que dijo Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, que caen en una condición de contentamiento que es muy triste. O como lo dice el mismo Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 2, llegan a tener cauterizada la conciencia. En séptimo lugar, se cree que la lepra es hereditaria. Ahora, si lo es o no lo es, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que el pecado ciertamente es hereditario. Permítanos citar aquí, amigo oyente, algo que creemos es muy importante. Donde la educación asume que la naturaleza moral del hombre es capaz de ser mejorada, el cristianismo asume que la naturaleza moral del hombre es corrupta, categóricamente mala. Donde se asume en la educación que un agente humano exterior puede servir de instrumento en el mejoramiento moral del hombre, el cristianismo asume que el agente es Dios, y aún así que la naturaleza moral del hombre no se puede mejorar, sino que necesita ser cambiada por una nueva. Y en octavo lugar, por fin la lepra y el pecado separan al hombre de Dios. Parecía cruel que el leproso no solamente fuera excluido de la sociedad, sino también del santuario. Pero tenemos que recordar que Dios es santo y es el autor de la justicia y la limpieza. Por eso, la lepra es un símbolo apropiado del pecado que nos separa de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 59 de su profecía, versículo 2, dice, «Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». En la Nueva Jerusalén, el pecador no perdonado y no lavado será excluido de la presencia de Dios, según lo leemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, donde dice, «No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero». También en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 15 leemos, «Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira». Así la lepra permanece como un símbolo o tipo perfecto del pecado. Es pecado, por decirlo así, hecho visible en la carne. El sacerdote tenía que examinar al leproso y luego declararle inmundo. Asimismo, el gran médico mira a la humanidad y la declara inmunda. Hace esto, amigo oyente, para que podamos acudir a Él para nuestra purificación. Dios, por medio de Jesucristo, siempre está listo a tocar al leproso físico o espiritual y limpiarlo. Volviendo ahora al capítulo 13 de Levítico, leamos el versículo 4. «Y si en la piel de su cuerpo hubiere mancha blanca, pero que no pareciere más profunda que la piel, ni el pelo se hubiere vuelto blanco, entonces el sacerdote encerrará al llagado por 7 días». Estamos dedicándole mucho tiempo al principio de este capítulo, porque es muy importante que veamos la analogía que hay aquí y que recibamos el gran mensaje espiritual que hay para nosotros hoy en día. No se habla mucho en cuanto al pecado en nuestros días, y nuestro problema principal es precisamente el pecado. Ahora, en este versículo, vemos que no había ninguna prisa en hacer un juicio o pronunciamiento. De igual manera, Dios es tardo para la ira en su relación con nosotros. Dios es muy paciente y concede toda oportunidad al pecador. En el capítulo 34 de Éxodo, versículos 6 y 7, dice, «Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación».
Estos versículos se encuentran en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué dice el Nuevo Testamento en cuanto a la paciencia de Dios? Bueno, el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, dice, «El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». El caso es que el sacerdote tenía que aislar al hombre por 7 días. Al comienzo sospechaba o creía que tenía lepra, pero tenía que ser paciente con el enfermo. Asimismo, Dios ha aislado al mundo de la enfermedad del pecado. Como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 11 versículo 32, «Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos». O también en su carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 22, donde dice, «Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes». Encerró aquí significa aisló juntos. Dios ha puesto al mundo en cuarentena, amigo oyente, y no va a dejar que el hombre salga lejos en su universo. Fue algo casi gracioso que cuando primero trajeron de regreso a los astronautas de la Luna, verificaron si habían o no traído alguna enfermedad a la Tierra. Ya tenemos acá suficientes enfermedades. ¿Cree usted, amigo oyente, que los hombres dejaron más bien alguna enfermedad allá en la Luna? Dios nos pone en cuarentena aquí para tener misericordia de nosotros. Leamos ahora el versículo 5 de este capítulo 13 de Levítico. «Y al 7º día el sacerdote lo mirará, y si la llaga conserva el mismo aspecto, no habiéndose extendido en la piel, entonces el sacerdote le volverá a encerrar por otros 7 días. Después de pasar los 7 días, el sacerdote hacía otra inspección, y si todavía quedaba un elemento de incertidumbre, entonces el enfermo se ponía en cuarentena por 7 días más. Como vemos, no había ningún juicio precipitado en todo esto. Y debemos aprender de esto que nunca debemos hacer juicios precipitados en cuanto a otros. Es cosa seria lanzar una falsa acusación contra otro creyente. El apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo en su primera carta, capítulo 5, versículo 19, «Contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos». También le advirtió que en los postreros días habría calumniadores. Un pastor dice que tiene por costumbre no dejar que alguien critique a un oficial de la iglesia, a menos que el acusado esté presente para escuchar la acusación. Y pregunta él, ¿sabe cuántas acusaciones he oído durante los últimos 21 años? Solamente una. Amigo oyente, debemos tener mucho cuidado en cuanto a esto. Pasemos ahora al versículo 6 de este capítulo 13 de Levítico. «Y al 7º día el sacerdote le reconocerá de nuevo, y si parece haberse oscurecido la llaga, y que no ha cundido en la piel, entonces el sacerdote lo declarará limpio. Era erupción, y lavará sus vestidos, y será limpio». Si la llaga no había cundido en la piel en 14 días, sino que había mejorado, era obvio que no era lepra lo que padecía, y el hombre se declaraba limpio. Esas palabras eran gratas a sus oídos, y estamos seguros que podría cantar un himno de júbilo. Ya no era necesario estar marginado de sus familiares y seres queridos, sino que era declarado limpio, y así podía volver a su casa. Recuerde usted que el Señor tocó a los leprosos que acudieron a Él y los limpió. Más que eso, Él dice a los leprosos espirituales que depositan su fe en Él, que sus pecados son perdonados. Amigo oyente, fue para demostrar esto que Jesús sanó a los enfermos. Sanó las enfermedades físicas para demostrar que Él es el Salvador que puede perdonar los pecados. Usted recordará que allá en el capítulo 5 del Evangelio según San Lucas, versículos 17 al 26, se nos narra la curación del paralítico que fue descendido por el techo a causa de la multitud que había en la casa. Y que los escribas y los fariseos se preguntaban, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Por tanto, Jesús le dijo primero al paralítico que sus pecados le eran perdonados. Luego dijo, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Es importante, amigo oyente, reconocer que Jesús tiene autoridad de hacer ambas cosas. Y aquí nos detenemos por esta oportunidad.
Continuaremos nuestro estudio de este capítulo 13 de Levítico en nuestro próximo programa. Y para que esté mejor informado del contenido de este capítulo, le instamos a que lea los versículos siguientes, ya que de esa manera estará listo para estudiar junto a nosotros este importante libro del Antiguo Testamento.